Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente te dejará con la boca abierta. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la verdadera razón por la que Caín mató a Abel? Te aseguro que lo que estás a punto de escuchar no es lo que te enseñaron en la escuela dominical. Esta es una historia que muy pocos conocen y podría cambiar por completo tu perspectiva sobre uno de los relatos más antiguos de la humanidad. Pero antes de todo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún video como este. Si te gustan los temas misteriosos, las revelaciones impactantes y explorar lo desconocido, entonces este es el lugar perfecto para ti. Dale like ahora mismo para apoyar el canal y que este tipo de contenido siga llegando a más personas. Vamos a comenzar. Muchos creen que la historia de Caín y Abel es simplemente una lección sobre los peligros de la envidia. Según el relato tradicional, Caín, el primogénito, se llenó de celos al ver que Dios aceptaba la ofrenda de su hermano Abel mientras rechazaba la suya. Y fue esa envidia, dicen, lo que lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo la versión superficial? Lo que la mayoría de la gente no sabe es que esta historia tiene capas mucho más profundas, ocultas en las sombras de los textos antiguos. Existen escritos y tradiciones que sugieren que la verdadera razón por la que Caín mató a Abel es mucho más siniestra y perturbadora. Imagina por un momento que lo que impulsó a Caín no fue solo la envidia, sino un conocimiento prohibido, un secreto que Abel había descubierto y que no debía ver la luz del día. Este no fue un simple crimen de pasión, fue un acto premeditado con implicaciones que van más allá de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Qué era aquello que Abel sabía? ¿Por qué era tan peligroso que Caín sintió que no tenía otra opción más que silenciar a su hermano para siempre? Esta historia oculta sugiere que, en realidad, hay fuerzas en juego mucho más poderosas y siniestras que el simple resentimiento fraternal. Lo que estamos tratando aquí no es solo un acto de envidia, sino un misterio ancestral que podría desafiar todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la humanidad. Un secreto tan oscuro, tan prohibido, que su revelación no solo habría puesto en riesgo la vida de Abel, sino que podría haber alterado para siempre el curso de la historia humana. Piénsalo. Caín no era un simple asesino movido por emociones pasajeras. Era el primer hijo de la humanidad, y con ese estatus venía una responsabilidad y un conocimiento que pocos podían comprender. Pero, ¿qué clase de verdad aterradora podría haberlo llevado a tomar una decisión tan drástica como arrebatarle la vida a su propio hermano? ¿Qué era lo que Abel sabía que debía permanecer oculto a toda costa? Imagina por un momento que este secreto no solo afectaba a Caín y Abel, sino a toda la humanidad. Un conocimiento tan peligroso que, si se hubiera extendido, podría haber cambiado el destino de todos los que vinieron después de ellos. Estamos hablando de algo más grande que un simple conflicto entre hermanos. Algo que se remonta a las raíces mismas de la existencia humana. Tal vez este acto de fratricidio fue en realidad un sacrificio, una decisión calculada para proteger un conocimiento prohibido que nunca debía ser compartido. ¿Qué era este secreto tan poderoso que hizo que Caín, el primogénito de la humanidad, tomara la desgarradora decisión de convertirse en el primer asesino de la historia? Un acto tan radical y definitivo que lo condenaría no solo a ser recordado como el primer homicida, sino a vagar como un exiliado maldito por toda la eternidad. ¿Qué pudo haber sido tan aterrador y trascendental como para que Caín sacrificara su propia alma en un acto de fratricidio? Los antiguos textos y tradiciones, aquellos que han sido relegados a los márgenes de la historia oficial, parecen susurrar una verdad diferente,
una verdad que ha permanecido oculta durante milenios. Estos textos nos hablan de un conocimiento arcano, un saber prohibido que, si hubiese sido revelado, podría haber desmoronado el delicado equilibrio del mundo en sus albores. No se trataba simplemente de una ofrenda rechazada, sino de algo que iba más allá. Un secreto tan grande que su divulgación habría tenido repercusiones inimaginables. Cuando comenzamos a desenterrar estas historias olvidadas, lo que encontramos es algo que no solo desafía la narrativa convencional, sino que podría sacudir los mismos cimientos de nuestra comprensión de los mitos y leyendas más antiguos. Este no es solo un relato sobre un crimen, sino una pieza crucial en un rompecabezas cósmico, una verdad enterrada en la niebla del tiempo, que podría reescribir nuestra comprensión de la naturaleza del bien y del mal. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Fue Caín realmente el villano que la historia nos ha hecho creer? ¿O fue más bien un guardián trágico de un conocimiento tan antiguo y poderoso que la humanidad no estaba lista para manejar? Podría ser que su acto de violencia, en lugar de ser un mero crimen de celos, haya sido una acción desesperada para proteger un secreto que, de revelarse, podría haber alterado el curso de la historia. Imagina por un momento que Caín no actuó solo por envidia o ira, sino que estaba defendiendo un conocimiento esotérico, una verdad que los ancestros consideraban tan peligroso que su existencia misma debía ser erradicada para proteger el frágil equilibrio del mundo antiguo. Y si Abel, al descubrir o poseer este conocimiento prohibido, se convirtió en una amenaza que Caín sintió que no podía ignorar. Este secreto, según las leyendas y textos ocultos, podría haber sido algo mucho más trascendental que una simple revelación teológica. Podría haber tratado sobre el dominio de fuerzas primordiales, poderes arcanos o verdades cosmológicas que los seres humanos no estaban preparados para enfrentar. La violencia de Caín podría haber sido un acto de sacrificio y protección, no solo contra su hermano, sino contra una revelación que podría haber causado caos y destrucción a escala global. Lo que estamos empezando a descubrir aquí tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestra comprensión de los eventos más antiguos de la humanidad. Revela un intrincado tapiz de secretos y verdades ocultas que han sido meticulosamente borradas del ojo público y de los registros históricos. Estos secretos, ocultos en el polvo de los siglos, podrían no solo reconfigurar nuestra visión de los mitos y leyendas, sino también ofrecer una nueva perspectiva sobre las fuerzas y conflictos que dieron forma a los primeros días de la humanidad. Estamos al borde de una revelación que podría transformar para siempre nuestra comprensión de la historia más profunda y primordial. Se dice que la verdadera razón detrás de este fratricidio va mucho más allá de un simple arrebato de celos. La narrativa más profunda sugiere que el motivo de Caín para asesinar a Abel estaba relacionado con un conocimiento prohibido, un secreto tan poderoso y perturbador que su revelación podría haber alterado para siempre el destino de la humanidad. En lugar de actuar únicamente por envidia, Caín se vio impulsado a cometer un crimen atroz porque Abel había descubierto algo que, en teoría, nunca debía haber sido conocido por la humanidad. Pero ¿qué era exactamente ese secreto y por qué tenía el potencial de ser tan destructivo? Los relatos antiguos y las interpretaciones esotéricas sugieren que Abel pudo haber tenido acceso a un tipo de conocimiento arcano o poderosos misterios cósmicos que estaban reservados solo para los seres divinos o entidades superiores. Este conocimiento podría haber incluido verdades sobre el origen del universo, habilidades sobrenaturales o incluso el dominio sobre fuerzas que van más allá de la comprensión humana.
El peligro no residía solo en la existencia del conocimiento, sino en su potencial para desatar caos o destrucción si cayera en manos equivocadas. Si Abel hubiese compartido o incluso utilizado esta información, podría haber desestabilizado el orden establecido, enfrentado a los humanos con poderes que no estaban preparados para manejar, o incluso alterado el equilibrio entre el bien y el mal. En este contexto, el asesinato de Abel por parte de Caín no fue simplemente un acto de violencia fraternal, sino una medida desesperada para proteger a la humanidad de una verdad que podría haber desencadenado una serie de eventos catastróficos. La pregunta crucial que surge de esta narrativa es: ¿qué tipo de revelación era tan peligrosa que llevó al primer asesinato registrado en la historia? Este secreto, de ser tan poderoso y potencialmente destructivo, no solo explica el trágico conflicto entre Caín y Abel, sino que también se convierte en una pieza clave para descifrar el tejido mismo de la historia humana. Imagina que este secreto no era meramente un conocimiento abstracto, sino algo que podía alterar la realidad misma. Un poder tan vasto que su sola existencia representaba una amenaza a la estabilidad del mundo tal como lo conocían. Podría haber sido una verdad sobre el origen del universo, una habilidad que permitía manipular las fuerzas de la naturaleza o un conocimiento que desafiaba los límites de la moralidad y la ética. El hecho de que Caín sintiera que el único modo de proteger a la humanidad de este conocimiento era a través de la violencia sugiere que el secreto en cuestión tenía implicaciones mucho más profundas de lo que hemos asumido tradicionalmente. Este acto de fratricidio, entonces, no fue simplemente un acto de ira o celos, sino una acción desesperada para prevenir el desmoronamiento de lo que entendían como el orden natural y divino. Al explorar estas leyendas ocultas y secretos ancestrales, podemos descubrir verdades que no solo revelan las motivaciones ocultas detrás de eventos históricos cruciales, sino que también podrían reformular nuestra comprensión del desarrollo de la humanidad. Este descubrimiento tiene el potencial de cambiar la forma en que interpretamos no solo el mito de Caín y Abel, sino también la historia primordial en su conjunto. La revelación de un solo acto puede mostrar cómo pequeñas acciones pueden tener repercusiones monumentales, alterando el curso de la historia y dejando una marca indeleble en el destino de toda la humanidad. El impacto de este conocimiento prohibido y su cuidadoso ocultamiento podría ofrecernos una nueva y reveladora perspectiva sobre cómo la humanidad ha lidiado a lo largo de los siglos con el poder, los secretos y la inmensa responsabilidad que conllevan. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentarse repetidamente a la tentación del conocimiento prohibido, a la lucha por equilibrar el deseo de poder con las consecuencias éticas y morales de su uso. Este relato primordial de Caín y Abel nos muestra cómo, desde el principio de los tiempos, las decisiones tomadas por individuos pueden tener un eco inmenso en el tejido de la historia. Caín, al optar por ocultar y suprimir este conocimiento peligroso, nos muestra un patrón que se ha repetido en innumerables ocasiones a lo largo de los milenios. El temor a lo desconocido, el peligro inherente al poder sin control y el sacrificio de la verdad en aras de preservar un equilibrio frágil. Al desentrañar estas verdades antiguas, no solo estamos reescribiendo la historia, sino que también estamos obteniendo una visión más profunda y clara de cómo las decisiones individuales pueden dar forma al destino de toda una civilización. Estas acciones, aparentemente aisladas, pueden desencadenar una serie de eventos que resuenan a lo largo del tiempo, moldeando culturas, gobiernos y las propias creencias de la humanidad. Además,
Esta comprensión renovada nos permite ver cómo el poder y la responsabilidad están entrelazados. Las decisiones tomadas por aquellos que poseen conocimiento o poder no solo afectan a su entorno inmediato, sino que tienen repercusiones mucho más amplias, que pueden influir en el curso de la historia para bien o para mal. Este patrón, que comienza con Caín, puede ser visto a lo largo de la historia en líderes, científicos, religiosos y todos aquellos que han tenido que enfrentarse a la misma decisión fundamental: usar o suprimir el poder que poseen. Así, al explorar estos secretos ancestrales, no solo estamos redescubriendo fragmentos olvidados de nuestra historia, sino que también estamos extrayendo lecciones profundamente relevantes para nuestro presente y futuro. Estos antiguos relatos nos recuerdan que, a lo largo del tiempo, la humanidad ha enfrentado desafíos similares a los que enfrentamos hoy. La tentación del poder, la lucha por el control del conocimiento y las consecuencias de nuestras elecciones. La historia nos muestra que las decisiones individuales, por insignificantes que parezcan en su momento, pueden desencadenar una cadena de eventos que resuenan a través de las generaciones. En cada época, los líderes y pensadores se han visto confrontados con la responsabilidad de decidir qué hacer con el poder que poseen. Desde los antiguos reyes y sacerdotes que custodiaban los misterios sagrados, hasta los científicos y filósofos modernos que exploran los límites del conocimiento, la pregunta de cómo manejar este poder ha sido un tema recurrente. Al reflexionar sobre estas historias, comprendemos que el verdadero poder no reside únicamente en la acumulación de conocimiento, sino en la sabiduría para discernir cuándo y cómo debe ser utilizado. Estos secretos ancestrales también nos enseñan que las decisiones tomadas en un momento crucial pueden tener repercusiones que se extienden mucho más allá del presente. Nos recuerdan que el destino de la humanidad no es moldeado solo por grandes eventos o figuras históricas, sino también por las elecciones cotidianas que hacemos, las cuales en conjunto tejen el intrincado tapiz de nuestra historia compartida. Además, al desenterrar estas lecciones del pasado, nos enfrentamos a una advertencia. Los mismos dilemas que enfrentaron nuestros antepasados siguen siendo relevantes hoy. En un mundo donde el acceso a la información y el poder es más amplio que nunca, la responsabilidad de nuestras acciones es aún más crítica. El conocimiento, como una espada de doble filo, puede ser una herramienta para el progreso o una fuente de destrucción, dependiendo de cómo lo manejemos. En última instancia, estas historias ancestrales nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestro lugar dentro de la vasta y compleja narrativa de la humanidad. Nos hacen cuestionar cómo cada uno de nosotros, con nuestras elecciones diarias, se convierte en un hilo más en el tejido de la historia, entrelazado con los hilos de aquellos que vinieron antes y de los que vendrán después. Estas decisiones, por insignificantes que puedan parecer en el momento, se suman para formar el legado colectivo que dejaremos a las futuras generaciones. Más allá de ser simples relatos del pasado, estas historias nos ofrecen lecciones atemporales. Nos recuerdan que los errores y aciertos de quienes nos precedieron no son solo hechos aislados, sino que están intrínsecamente conectados a nuestra realidad actual. Por ejemplo, el fratricidio de Caín no solo marcó un hito en la historia bíblica, sino que también simboliza el conflicto humano entre el poder y la moralidad, un conflicto que sigue vigente hoy en día. Al examinar estos eventos con una lente crítica, podemos aprender de sus consecuencias y aplicar esas lecciones para evitar repetir los mismos errores. Este proceso de introspección y aprendizaje no es solo un ejercicio intelectual, sino una herramienta poderosa para guiar nuestras acciones en el presente.
al considerar cómo nuestros actos individuales pueden repercutir a largo plazo, podemos tomar decisiones más informadas y responsables que no solo beneficien a nuestras vidas, sino que también contribuyan a un futuro más justo y equilibrado para todos. Además, estas narrativas nos desafían a pensar en el legado que deseamos dejar. No se trata solo de nuestras acciones inmediatas, sino de cómo estas decisiones resonarán en las generaciones venideras. ¿Estamos actuando de manera que nuestros descendientes puedan mirar hacia atrás y encontrar inspiración? ¿O serán nuestras elecciones una advertencia de lo que no debe repetirse? En este sentido, el estudio de las historias antiguas se convierte en una brújula moral, guiándonos hacia un futuro donde nuestras contribuciones puedan ser recordadas por su sabiduría y justicia. Al mirar hacia el pasado y reflexionar sobre las decisiones que han moldeado la historia, nos damos cuenta de que el peso de nuestras elecciones es inmenso. Cada acción, cada decisión tomada por nuestros antepasados no solo afectó su presente inmediato, sino que también envió ondas a través del tiempo, influyendo en generaciones futuras y dando forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Esta comprensión del pasado nos ofrece una guía invaluable para el futuro, un recordatorio constante de que nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen el poder de trascender el tiempo y el espacio. El camino hacia adelante, entonces, no puede estar marcado solo por la ambición o el deseo de poder, sino por una profunda conciencia de las responsabilidades que conlleva. Aprender de las decisiones pasadas, tanto de sus triunfos como de sus errores, nos permite forjar un legado que esté basado en el equilibrio, la sabiduría y un respeto profundo por la interconexión de todas las cosas. Esta conciencia no solo nos impulsa a actuar con mayor responsabilidad, sino que también nos invita a considerar las implicaciones éticas y morales de nuestras elecciones. Nos obliga a preguntar: ¿cómo afectarán nuestras acciones a las generaciones venideras? ¿Qué tipo de mundo estamos dejando atrás para aquellos que seguirán nuestros pasos? Al incorporar esta perspectiva en nuestra toma de decisiones, podemos asegurarnos de que nuestro legado sea uno que no solo busque el progreso, sino también el bienestar y la armonía. Además, esta reflexión sobre el impacto de nuestras acciones nos recuerda la importancia de la humildad. Al reconocer que somos parte de una historia mucho más grande, entendemos que nuestras decisiones no existen en un vacío, sino que están entrelazadas con las vidas y los destinos de muchos otros. Con esta humildad, podemos trabajar para crear un futuro que no solo sirva a nuestros intereses, sino que contribuya al bien común. Este enfoque nos permite dejar un legado que no esté definido por el poder o la dominación, sino por un compromiso con la justicia, la equidad y la sabiduría. Un legado que demuestra que entendimos la lección más importante que el pasado tiene para enseñarnos, que cada acción, por más insignificante que parezca, tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. Al actuar con esta conciencia y responsabilidad, aseguramos que el camino hacia adelante sea uno de progreso sostenible, de armonía y de respeto profundo por el impacto duradero de nuestras decisiones. Si te gustó esta historia y quieres saber más, no olvides suscribirte y dejar tu like. También déjame en los comentarios tu opinión sobre esta teoría. ¿Crees que pudo haber algo más detrás del acto de Caín? Nos vemos en el próximo video, Exploradores del Misterio.